Bé, els nens i nenes de l'escola dominical ja podeu anar pujant amb il·lusió i tranquil·litat. Doncs, dintre del que són d'aquestes setmanes d'Advent, el Marcos avui ens parlarà de la creació. I realment, si us heu fixat, estem davant de contrastos que són impressionants, no? Per un cantó, el Marcos ens parlarà de la creació, que ens parla de disseny, que ens parla de complexitat, d'una complexitat increïble, que quan més s'investiga més ens n'adonem que la creació està feta amb una complexitat i amb un disseny impressionants, però també encantat que Déu es va fer home i va néixer en un pessebre i va morir a la creu. Són contrastos impressionants que ens fan pensar en que el nostre Déu no és un Déu que puguem ni imaginar, ni inventar, ni pensar. Penseu en totes aquestes coses perquè realment són impressionants. I anem a dir-li al Marcos que pugi, que ens parlarà de la creació. Si ho fa també com ho ha fet el primer torn, és una predicació que segur que us agradarà, per tant, atents. Anem a orar. Pues Padre, te ponemos a Marcos delante de ti para que lo utilices como un instrumento para hablar de tu palabra. Y Señor, a nosotros pues te pedimos que nos des predisposición a escuchar, a dejarnos impresionar, a no quedarnos igual ante tu grandeza y ante esta humildad que demostró el Señor Jesús al hacerse niño y morir en la cruz, Señor. Gracias porque eres un Dios creador, pero es un Dios salvador. Y estamos impresionados y queremos escuchar de tu palabra. Así que, pues aquí estamos para escuchar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días. Hoy empezamos una nueva serie, la serie de Adviento. Y os quiero situar en los 4 sermones que vamos a estar viendo. Hoy, la hemos titulado La historia de la redención, la historia de la salvación en 4 luces. Hoy empezamos con la creación, luz y vida al principio. La semana que viene seguirá Moisés con la caída, espera en la oscuridad. Es un texto de Isaías muy oscuro, muy duro. Y Moisés tendrá una forma muy creativa de sumergirnos en él. Seguiremos con Benja, él estará también en Isaías hablando de la promesa, esa luz que se aproxima, que es prometida. Y lo cerrará Ana María el día 28, después de Navidad, con el cumplimiento de la promesa. La luz vino al mundo. Así que esta es la propuesta, una propuesta evangelística, apologética, y espero que nos edifique. Os invito a abrir vuestras Biblias en Génesis 1. Vamos a leer 2 textos que son paralelos y muy similares en su redacción. Tanto Moisés escribiendo Génesis como Juan empezando su evangelio, veréis algunas similitudes. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Venid conmigo a Juan capítulo 1, primeros 5 versículos. En el principio existía el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios.
Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Las películas y las series están llenas de universos cinematográficos y de grandes personajes que empiezan con un origen. Sabéis que soy fan de Marvel, del Señor de los Anillos, de Star Wars. No, ¿verdad? Todas estas historias tienen un principio, un origen. Todas explican un principio. ¿Por qué? Porque sin origen no hay historia. Sin origen no se puede comprender la historia. No hay propósito, no hay sentido en lo que se explica. Y la Biblia empieza igual. Empieza con un origen, con un principio. La Biblia no empieza con una discusión científica, sino con una afirmación personal y relacional. En el principio, Dios. Si olvidamos este origen, nos perdemos de vista el sentido de nuestra propia historia. La pregunta en esta mañana va a ser, ahí la teníais, ¿quién es Dios? Esto es lo que vamos a intentar resaltar a través de los dos textos que he leído. La intención es redescubrir a Dios en un mundo que lo ha olvidado. Hay mucho desconocimiento de Dios a nuestro alrededor. Mucha gente cuando le preguntas quién es Dios, responden de una manera muy prejuiciosa, en el sentido de las cosas que se imaginan que es Dios, pero sin atinar realmente quién es. Incluso los hijos de Dios, nosotros, podemos vivir con poca conciencia o con una conciencia limitada y pobre de quién es Dios. Nos puede pasar también que Dios no nos asombra porque no valoramos lo que conocemos de Dios, lo que ya hemos experimentado de Él. O quizás porque nos hemos estancado en nuestro seguimiento y en seguir conociéndole, en seguir descubriéndole, en seguir experimentándole. O quizás porque vivimos nuestro cristianismo por inercia, ¿no? Nos dejamos llevar. Venimos a la iglesia, leemos la Biblia, pero no meditamos en ella. O buscamos nuestro propio interés o el beneficio que podemos obtener de Dios. La tragedia del cristianismo de nuestro tiempo no es conocer a Dios, sino vivir sin conciencia real de quién es Dios. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia y nos acercamos a los dos textos que hemos leído esta mañana, se nos recuerda con gran relevancia que solo hay un nombre que merece la pena considerar, que solo hay un nombre que merece la pena conocer, que solo hay un nombre que merece la pena experimentar. Más de 30 veces aparece el nombre de Dios en el capítulo 1 de Génesis. Y más de 20 veces aparece el nombre de Jesús en Juan 1. Dios es el protagonista absoluto. Hemos perdido de vista a Dios y necesitamos ir al principio para volver a verlo tal y como es. Así que vamos a avanzar. La primera idea que quiero compartir con vosotros del texto de Génesis es que un solo nombre importa: Dios creador. ¿Qué hay detrás de la realidad de Dios? Al acercarnos al relato de la creación en Génesis 1, hemos de tener en cuenta que con frecuencia nos podemos desorientar con cosas secundarias. De hecho, este texto ha sido objeto de debate a lo largo de la historia, pero como tantas otras cosas del cristianismo y de la fe cristiana, interesa más el modo, el cómo o el por qué que quién es realmente el creador de todas las cosas. El debate sobre el cómo nos distrae del quién que sobresale en estos textos bíblicos. La primera y última realidad es una persona, Dios. Eso es lo que más importa.
Hasta el siglo XVII, Occidente y el mundo giraban en torno a Dios. A partir del siglo XVII esto cambia. Dios es desplazado y entonces lo que ocupa el centro es el yo que piensa, el ser humano. El máximo exponente de este humanismo es Descartes, con su pienso, luego existo. Ahora, un siglo antes de los postulados filosóficos de Descartes, ya empieza a desarrollarse esa idea de desplazar a Dios del centro para poner al ser humano con Erasmo de Rotterdam. Y es muy interesante, me explicaba un profesor, uno de mis profesores en el seminario, nos compartía sobre un intercambio epistolar de cartas entre Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero, el reformador alemán. Y en una de esas cartas, Lutero le dice a Erasmo: tu Dios es demasiado humano, un reflejo de lo que tú quieres que sea Dios. Y esto no es solo un problema histórico, es un problema con el que luchamos todos. Cristianos y no cristianos proyectamos lo que nos gustaría que fuera Dios o lo que pensamos nosotros que es Dios. Pero el gran problema es que si tú determinas quién es Dios, si eres tú quien lo determina, ¿quién te dice que no estás equivocado? Francis Schaeffer, en su libro Génesis en el espacio y en el tiempo, comentando el capítulo 1 de Génesis, dice que al ir al relato de la creación descubrimos que lo esencial que nos quiere transmitir el texto es que el Dios revelado en la Biblia es el Dios creador. El resto, dice Schaeffer, cómo se relaciona con la ciencia, los tiempos, la manera en que sucedió, son cosas secundarias. En el principio fue Él quien lo hizo todo, porque en el principio solo estaba Él. Esta realidad de Dios que trasciende al tiempo y al espacio que se expone en Génesis 1, es que quien sobresale en esta historia es Dios. Y esto no tiene por qué estar reñido con planteamientos filosóficos o científicos. Solo estaría reñido con postulados filosóficos o científicos eminentemente materialistas e impersonales. No se trata de escoger una opción u otra, cuál me gusta o me convence más de las dos. Se trata de afinar bien sobre dónde fundamentas tu vida, porque donde la fundamentes tendrá consecuencias. Diferentes cosmovisiones nos pueden llevar a diferentes metas, a diferentes lugares. Os propongo dos posibles cosmovisiones para afrontar el principio de la vida. La primera es que la realidad primera y última es solamente material. Supongamos que la vida y la realidad primera y última es solo material. Si desde el principio lo único que había era materia, energía, si todo es producto del azar o de la casualidad, ¿qué haces preguntándote por el sentido de la vida? ¿Qué sentido, qué propósito, qué razón puede tener la vida si la vida misma no tiene razón, sentido, propósito porque es mera materia o energía? Si es el azar, la casualidad en un momento determinado, lo que ha dado lugar a todas las cosas, si todo pasó de esa manera, ¿qué haces preguntándote cuál es la razón, el sentido o el propósito de la vida? Porque igual que apareció en un instante desaparecerá. La segunda alternativa es una cosmovisión en que la realidad primera y última es personal. Esta es la cosmovisión que la Biblia sostiene, que el origen de todo no está en algo, sino en alguien, con mayúsculas. Ese alguien explica la vida, explica cómo es esa vida, cómo ha de ser esa vida y qué propósito y qué sentido tiene esa vida. Hay que ser honestos aquí. Esta cosmovisión no es propia solamente del cristianismo. Todo pensamiento antiguo partía de la idea de un diseño inteligente de alguien detrás de todo lo que conocemos y vemos. Pero no podemos confundir estas cosmovisiones de Dios con la que encontramos en la Biblia.
La visión de muchos filósofos, de muchos pensadores, personas creyentes y religiosas a lo largo de la historia, plantean una visión mecanicista. Os lo explico. Una visión mecanicista es aquella que entiende a Dios como un relojero que ha creado todo, que lo ha puesto en marcha a través de una serie de leyes y de normas, y a través de esas leyes eso ya funciona solo, ¿no? Como el relojero que diseña el reloj, ese reloj está sometido a unas leyes de funcionamiento, entonces luego pues lo deja ahí para que funcione solo. Para muchos que consideran que eso es la fe, quizás les parece suficiente, pero a la luz de la Biblia esto no hace justicia al Dios creador ni a su carácter. El Dios bíblico no es un relojero ajeno a lo que ha creado y diseñado, distante, sin ninguna relación con la vida que ha producido, ni distante a nuestra existencia, ajeno a lo que vivimos cada día. No me extraña que muchos digan que no creen en un Dios así, yo tampoco. ¿De qué me sirve? ¿Cómo conecta eso con mi realidad, con mi día a día, con mis situaciones? No creo en un Dios que solo sea autor de la vida, un arquitecto perfecto. Esto es una visión limitada de Dios. El Dios bíblico es, por un lado, el Dios trascendente que está por encima de todo lo que ha creado, en el cual está la auténtica vida, pero por otro lado es el Dios inmanente que se sumerge en su creación, que está presente, que está activo dentro de ella. ¿Recordáis el texto en Génesis 3:8 cuando dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, al fresco del día? Dios desde el principio interaccionando con su creación, sosteniéndola, participando de ella, implicándose en las realidades de lo que había creado. En segundo lugar, estos textos nos hablan del carácter de Dios. Y nos dice dos cosas. Nos hablan de su autosuficiencia y de que es un Dios relacional. Empezamos por la primera. Si algo revela Génesis 1 es que Dios es un Dios autosuficiente. Y esto no lo podemos olvidar. Aunque nos suene fuerte, Dios no nos necesita. Dios no te necesita. No necesita ayudantes, Dios no necesita adoradores, Dios no necesita defensores. Dios es Dios y eso es suficiente en sí mismo. Y eso siempre ha sido así. Por toda la historia de la eternidad siempre ha sido así. Ni siquiera deberíamos creernos la visión que dice que Dios ha creado todo para compartir su amor con alguien. Si tu visión de Dios es que necesita todas estas cosas, tu Dios es un Dios demasiado pequeño. No te lleva a las dimensiones cósmicas y descomunales que nos revela la Biblia de quién es Dios. Ni siquiera cuando la Biblia dice que Dios es amor, nos está diciendo que ha descubierto el amor a través de crearnos. Dios es autosuficiente. En segundo lugar, fijaos que Dios se revela en Génesis 1 en plural. Hagamos. Hagamos, hagamos, hagamos. El nombre de Dios revela tres realidades desde la unicidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses. Es Dios, un Dios en tres personas. Esto es uno de los grandes misterios del ser de Dios, no lo vamos a descifrar esta mañana, pero es así. Es como en matemáticas, esto es un axioma incuestionable. Nuestro texto paralelo en Juan 1 empieza con un relato similar al de Génesis 1, ¿no? En el principio creó Dios, luego dice que al principio solo existía el verbo, ¿no? Son textos complementarios que entre otras cosas nos arrojan luz sobre el ser de Dios y su carácter. Y lo que nos dicen es que desde el principio Dios estaba con el verbo en relación. El verbo, si seguimos leyendo, es Jesús, ¿vale? Entonces, Dios y Jesús han estado en relación desde el principio, desde incluso antes del principio, desde que crearan todas las cosas, siempre ambos han estado en relación.
¿Cuántas veces pensamos en Jesús como el autor de la creación? Como que estaba ahí también, participando de la creación. El secreto, la esencia de la vida auténtica están en Dios por medio de Jesús. Y luego Juan lo desarrolla en su primera carta cuando nos dice que si queremos volver a conocer la auténtica vida, la que anhelábamos experimentar, la que todo ser humano anhela experimentar, tenemos que entrar en relación con Dios a través de Jesús. Por lo tanto, la propuesta es que leamos el texto de Génesis a la luz de Jesús, que nos ayuda a entender más claramente quién es Dios, lo que implica pensar en Dios lo descubrimos a través de Jesús. Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, el que me ha experimentado a mí experimenta al Padre. No hay nada de Dios que no pertenezca a Jesús, no son cosas diferentes. Otra de las características de Dios y de Jesús que descubrimos en estos textos es, como os decía antes, su eternidad. Ambos siempre han convivido juntos desde la eternidad. Jesús, al lado de Dios, es el depositario de la misma vida que surgió en la creación. Por tanto, no pienses en Dios como ese anciano de barba blanca que se aburre y se pone a crear cosas porque está aburrido. Esa no es la visión de Dios que nos revela Génesis. ¿Estás hablando del Padre? Que tenía su delicia, su contentamiento, su plenitud en la relación con el Hijo y que no se ha cansado ni se ha hastiado de tener esa relación. Todo el ser de Dios vibra eternamente en la relación entre el Padre y el Hijo. La Trinidad puede ser difícil de entender, pero no es un concepto. La Trinidad es el hogar eterno lleno de vida y amor perfecto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hogar eterno, perfecto. Por lo tanto, en esa realidad hay suficiencia. En esa realidad no hay necesidad de creación. La creación no es una expresión de las carencias de Dios, es la expresión de su amor perfecto. Y nos falta una persona, ¿verdad? Nos falta el Espíritu Santo, que es el canalizador de la vida. La vida que proviene de Dios solo la podemos recibir por el Espíritu Santo. Dice el texto en el Génesis 1:2, la tierra estaba sin orden, estaba vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y entonces dice que pasó. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la esencia de Dios, que ya hemos visto al Padre y al Hijo, aparece también el Espíritu Santo, que es el facilitador de la vida que proviene de Dios. Dice Juan Calvino, lo tenéis ahí, comentando este texto de Génesis 1, que cuando el Espíritu Santo se mueve sobre la faz de las aguas, lo que está haciendo es derramar su Espíritu sobre la creación. ¿Para qué? Para llenarla de vida y para sustentarla. Él es el que nos transmite la vida de Dios y quien mantiene la posibilidad de acceder y de recibir la vida de Dios. Es Dios mismo, por medio del Espíritu, dándonos vida. Es lo que pasa también después con la creación del ser humano, cuando Dios sopla, aliento, el texto en original dice espíritu de vida, es el Espíritu Santo dándonos vida. A la luz de estas verdades bíblicas, la pregunta sería ¿hasta qué punto es importante conocer a Dios por la acción del Espíritu y en las condiciones de Cristo Jesús? Bueno, este relato bíblico nos dice que Dios habló y la vida fue. Dios expresó lo que quería crear y entonces todo fue hecho. Si buscamos la auténtica vida y cómo vivirla, solo podemos encontrarla en Dios. Es el único lugar al que podemos ir a encontrar la auténtica vida. Las otras son sucedáneas, son falsificaciones de la auténtica vida que solo proviene de Dios.
Fijaos cómo está la tierra antes de que Dios derramara su espíritu. Génesis 1:1, la tierra estaba desordenada, estaba vacía y lo único que había era tinieblas. Sin Dios, la vida es como un enorme desierto estéril, que no produce nada, que hay falta de propósito, hay falta de sentido. Y lo que está diciendo el autor es que si el ser humano puede llegar a conocer la razón genuina y el propósito de vivir, es solamente por medio del Espíritu de Dios. Entonces, si la vida que viene de Dios no es un sucedáneo de vida ni una falsificación, ¿cuál es el tipo de vida que nos ofrece Dios? Dios, Jesús y el Espíritu Santo no conocen otra vida que la vida eterna, la que es para siempre. No conocen otra vida que la que no tiene carencias de nada. La vida que encuentra plenitud, que encuentra satisfacción, que encuentra sentido profundo y auténtico. La que experimenta Dios mismo en su ser más profundo. Esa es la única vida que Dios conoce, por lo tanto es la única vida que puede ofrecerte. Por eso cuando recibimos por la fe la vida de Dios a través de Cristo Jesús, accedemos a la posibilidad de esa vida. Dios no nos ha dado una vida ahora para estos años de dificultades, de sufrimiento, de frustraciones, de algunas alegrías efímeras o que solo quedarán en el recuerdo de nuestra historia. Y eso es todo. Dios no conoce otra vida que la plena, la abundante, la suficiente, la que no tiene carencias, la que tiene un propósito y un sentido profundo. Por lo tanto, no puede ofrecerte otra cosa. Y la última idea que quiero compartir con vosotros es que ese Dios tan chulo, tan heavy, tan grande, tan increíble, trascendente, eterno, es el Dios que se involucra en la historia. De la creación a la cruz. Y lo hemos leído, lo vamos a leer de nuevo, en Juan 1. Los versículos 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Dios que se involucra en la historia. No sé si os acordáis, hace unos meses, en la serie de predicaciones sobre Ezequiel, Andrés, en una de sus predicaciones, empezaba el sermón con esta frase. ¿Y si Dios es millones y millones de veces más grande y glorioso de lo que habías pensado? ¿Te acuerdas de esto? ¿Y si Dios es millones y millones de veces más grande de cómo te lo has imaginado? Bueno, estos dos textos apuntan a esa idea, a un Dios increíble. Y lo chulo de de Juan 1 es que ese pedazo de ser tan increíble ha decidido involucrarse en su creación. El Espíritu se mueve y se relaciona con la creación. El Dios trascendente es cercano. El relato de la creación acepta la posibilidad, la realidad de la providencia divina. Porque un Dios que pone esto en marcha y nos deja ahí funcionando, no tiene sentido ni valor para nosotros, es una mala noticia. Sin embargo, su cercanía, la posibilidad de relacionarnos con ese ser tan chulo, tan guay, tan increíble, tan maravilloso, es una buena noticia de Dios para ti. Porque todo ser humano necesitamos un sentido, necesitamos un propósito, necesitamos una razón para vivir. Y eso es lo que encontramos en la cercanía con Dios. Con ese Dios relacional que ha venido a nosotros, que se ha encarnado haciéndose uno de nosotros, que ha vivido nuestra propia experiencia de sufrimiento y que ha sufrido nuestra propia muerte, sufriendo las consecuencias cuando Él era inocente. En la cruz, Dios mismo padece por nosotros y en nuestro lugar, para devolvernos la auténtica vida que nunca estuvo en la voluntad de Dios que la perdiéramos, pero que el ser humano rechazó.
al darle la espalda a Dios. Así que Génesis 1 y Juan 1 conectan la creación, la encarnación y la redención. Esta es la buena noticia, que el Dios creador ha hecho todo lo que hay en el mundo, incluido a ti, al ser humano, con las mismas manos traspasadas por los clavos en la cruz. El Dios creador en la cruz, con las manos traspasadas. Cuando vemos su creación, vemos la obra de las manos de aquel que ha amado tanto su creación, que te ama tanto a ti, que ha dado su vida por ella. A través de Cristo, Dios ha querido devolvernos la auténtica vida que habíamos perdido y la que diseñó para nosotros para que la pudiéramos vivir. Y además, esa luz que viene vence a las tinieblas. Otra manera de descubrir cómo Dios se ha involucrado en nuestra historia y en la historia de la humanidad, lo vemos al final del texto de Juan, ¿no? Cuando dice que la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas, ¿no? Aquí vemos a Jesús irrumpiendo en nuestra realidad para iluminarnos. Un ser humano ciego e insensible a la realidad de Dios, como expresa Pablo en Romanos, que ya lo hemos visto en la última serie, ¿no? Insensibles a la realidad de Dios. Y Jesús viene a arrojar luz otra vez. Un Dios que estaba velado y Jesús viene a desvelárnoslo para que podamos volver a acercarnos a Él. En un tiempo navideño como el que se acerca, con las calles llenas de luces, creo que en la mayoría de ciudades ya este fin de semana ha sido el encendido oficial de luces. Jesús es la luz con mayúscula del mundo. La vida y la luz que emanan de Él lo hacen eternamente y disipan cualquier oscuridad espiritual que cubre al mundo desde la caída del ser humano en el pecado, cuando al rechazar a Dios de nuestras vidas, la realidad de Dios quedó velada. De la misma manera que en la creación las tinieblas cubrían la superficie del abismo hasta que Dios hizo la luz, Jesús viene y expulsa toda oscuridad de la rebeldía y la incredulidad en que vive el ser humano desde su destierro de Edén, haciendo a Dios visible y accesible a toda persona. La luz de Jesús ofrece iluminación a todos. El Verbo, Jesús, con su luz nos lleva al conocimiento de la verdadera y auténtica vida que está disponible para ti. Revela las verdades sobre el ser de Dios y su carácter que hemos visto en esta mañana. Y llegamos al final. Hemos empezado hablando de las grandes historias, de esos universos donde un protagonista sostiene todo el universo. Génesis 1 y Juan 1 nos enseñan que el verdadero protagonista del universo no es una fuerza impersonal, no es el azar, no es la humanidad intentando hacerse a sí misma. El protagonista es Dios mismo. El Dios creador, el Dios eterno, el Dios que ama, el Dios que habla, el Dios que se relaciona, el Dios que entra en la historia. Aquí viene algo sorprendente, dos conclusiones. Algo que en ninguna mitología antigua vas a encontrar ni en ninguna filosofía moderna. Este Dios no escribe la historia sin ti. El Dios del principio te incluye en sus propósitos y te invita a su hogar relacional. ¿Sabes ese hogar relacional, trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, donde hay complacencia, donde no se hastian el uno del otro, no se cansan el uno del otro y es tan chulo vivir ahí? Pues ahí te invita Dios. Por la eternidad. Te invita a vivir en la luz y en la vida que solo provienen de Él. No eres un personaje secundario perdido en un universo frío. No eres un personaje accidente de una historia sin intención ni propósito. No estás vagando por una trama que no te pertenece. Eres alguien diseñado. Eres alguien amado.
escogido y con posibilidad de recuperar la auténtica vida que fue diseñada para ti por el Dios que dijo, sea la luz, y en Jesús la luz puede volver a tu vida. En las vísperas de la celebración de Navidad de este año, reconsidera, piensa en lo que has escuchado esta mañana. La invitación de Dios es que vuelvas a tu historia verdadera, la historia donde Dios es el origen y tú puedes ser parte de su propósito eterno y de ese hogar divino tan chulo. Y la segunda conclusión, si ya disfrutas de esa vida o ya empiezas a atisbar esa vida, porque la disfrutaremos cuando el Señor vuelva por segunda vez de manera plena, pero si ya empiezas a atisbar esa vida, ya te has reconciliado con Dios, eres un hijo de Dios reconciliado con Él, que tu corazón vuelva a abrirse ante la grandeza de un Dios que es infinitamente más glorioso de lo que habías imaginado. Deja que el asombro sea tu forma de mirar a Dios, no la costumbre, no la inercia, no la rutina. Vive tu presente con esperanza, porque si el Dios del principio sostiene el universo, también sostiene tu vida hoy. Y tiene algo glorioso esperando para ti. Vive tu presente en adoración integral a Dios, contando con Él en tu vida, viviendo tu vida para Él, a través de tus decisiones, de tus prioridades, de tu forma de amar, de relacionarte, tu generosidad y tantas otras cosas en las que podemos ser adoradores. Y que estas verdades te estimulen a explicárselas a otros en este tiempo de celebración navideña que está por venir, para que otros puedan experimentar por ellos mismos la auténtica vida que solamente proviene de Dios, que está disponible en Cristo y que es facilitada por el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a entender esto y a responder. Vamos a orar. Señor, gracias por quién eres tú. Pero no solo por eso, sino que también te damos las gracias porque tú te has dado a conocer, no has quedado velado, no has quedado escondido, no nos has dejado ahí arrinconados y ajeno a nosotros, sino que tu propósito de seguir amándonos sigue vigente y tú te has involucrado en nuestra historia para reconciliarnos contigo y devolvernos la auténtica vida, la única que merece la pena vivir, porque es la que proviene de ti y es la mejor de todas. Señor, ayúdanos a vivir asombrados por tu realidad, tu carácter, tu forma de ser y por lo que nos ofreces. Que esto, Señor, transforme nuestra vida, nuestra visión de ti y nuestra relación contigo. Te pido, Señor, que esa luz que vino al mundo, Cristo Jesús, siga iluminando los corazones y las mentes de aquellos que todavía tienen velada su percepción de ti y que comprendiéndote, descubriéndote, se puedan reconciliar contigo y acceder a esa vida.